¿Sabías que los documentos PDFs son tan populares porque cuando se generan quedan exactamente iguales? Es importante que sepas que el documento PDF es una potente herramienta que mantiene la información. Este documento es muy versátil, ligero. Aquí en este video te voy a enseñar cómo hacer ese documento PDF utilizando uno de los frameworks más populares de todo Internet, llamado Laravel. Hola, ¿qué tal? Soy el profe Oscar U del canal de Devloteca. Me apasiona hacer videos para enseñar. Me gusta pensar que las personas que van a ver mis videos van a tener éxito en todos sus proyectos. En este video te voy a enseñar cómo hacer un reporte, en específico un documento PDF que te va a ayudar a crear información a partir de un CRUD que nosotros hemos manejado aquí en el canal. Utilizaremos Laravel y DOM PDF. Lo primero que vamos a hacer es crear todo nuestro proyecto y en este caso vamos a poner un botón PDF para que el usuario pueda cliquear y descargarse ese documento. Posteriormente a esto vamos a utilizar todo nuestro conocimiento para mostrar información y prepararlo para que podamos transformar esta información en un documento PDF. Enseguida vamos a utilizar esta potente herramienta que se llama DOM-PDF, que nos va a servir para convertir la información HTML en un documento legible en formato PDF. Por último, vamos a realizar algunos ajustes finales para poder presentarle al usuario un documento agradable a la vista. Así que si quieres saber cómo construyo un documento PDF a partir de un CRUD, te invito a ver todo el video. Y recuerda que si tienes a un amigo puedes compartirle el video libremente. Pero recuerda también que los CRUDs son inevitables. Vámonos a ver. Hola, antes de empezar me gustaría darte algunas pautas. Nosotros vamos a utilizar lo que es el CRUD en Laravel. Si no sabes cuál es el CRUD, te voy a dejar aquí arriba un enlace que te va a llevar a ese video. Te voy a recomendar que veas un video también anterior que te voy a dejar aquí arriba para que tengas una idea de dónde vamos a partir. Nosotros vamos a empezar con un CRUD que ya hicimos acá en el canal. Y es muy importante que yo te comente esto porque pues aquí no vamos a desarrollar propiamente el CRUD, pero sí vamos a integrar este documento PDF en dicho CRUD. Así que si estás listo o lista para ver el video, acompáñame a ver y conforme vayamos avanzando te voy a hablar también algunas características generales que vamos a estar desarrollando con este video. Así que vamos a verlo. Vamos a correr el proyecto. Voy a agregar unos botones, o en este caso un botón, que va a ser el botón que presione el usuario cuando entre a su CRUD. Cuando se lo descargue, pues va a convertirse en un documento PDF, pero también cuando le dé clic va a poder abrir un documento PDF en el mismo navegador. Pero esto que te estoy comentando es muy importante que lo tengas presente para que no te desmotives y continúes conmigo. Realmente la herramienta que utilizamos es muy sencilla, así que no creo que tengas mucha complicación para poder continuar con el video y tampoco será difícil para que puedas implementarlo en tu proyecto. Así que vamos a ver cómo se hace este botón para poder empezar todo el proyecto. Para empezar esto, vamos primero a abrir lo que es el proyecto. En este caso vamos a utilizar lo que es el proyecto llamado librería. Aquí, bueno, vamos a identificar algunos elementos, pero antes de eso, pues vamos a correr lo que es la aplicación. En este caso va a ser PHP Artisan Serve. Le vamos a dar en Enter para que corra la aplicación y vamos a hacer algunos ajustes. Primero que nada, pues vamos a crear lo que es la estructura de nuestro documento que vamos a convertir propiamente en el PDF. Entonces, una vez que nosotros ya creamos lo que es el servidor, ya podemos entrar para ver que todo esté bien. Entonces aquí lo tenemos, vamos a loguearnos. Aquí simplemente vamos a rectificar y te voy a explicar un poco en qué consiste lo que es esta demostración. Bueno, propiamente nosotros tenemos ya el administrativo, tenemos libros. Nuestro objetivo es colocar aquí en la parte derecha lo que es un botón, de tal forma que cuando yo presione ese botón, pues de alguna forma se genere el PDF con esta información. Entonces, para hacer eso, vamos a recordar un poco que nosotros tenemos la estructura de nuestro proyecto y en este caso identificamos algunos elementos como por ejemplo la carpeta Resource, donde estamos en la parte de Views y tenemos por ejemplo el libro. Aquí en el libro nosotros tenemos lo que es varios enlaces y dentro de esos enlaces también tenemos lo que es el botón.
que nos dirige propiamente a lo que es una ruta que sería libros create. Vamos a crear una copia para que veas cómo lo vamos a poner. Vamos a poner primero lo que es el botón. Vamos a crear primero el archivo que vamos a convertir a PDF para que yo te empiece a explicar cómo instalar lo que es DOM PDF para poder trabajar aquí. Pues de entrada vamos a ponerle, en vez de create new, vamos a ponerle PDF y vamos a ponerle aquí también unos espacios. Aquí fíjate que va a ser un espacio y le vamos a quitar acá float right. Le vamos a quitar esto, así como estamos. Y nosotros ya tenemos aquí el botón. Podemos actualizar lo que es la actualización de nuestra aplicación para ver cómo queda dicho botón. Entonces aquí lo podemos observar. Ya tenemos el botón PDF. Vamos a crear lo que es una ruta de tal forma que cuando yo presione el botón, pues la ruta quede de la siguiente forma. Va a quedar diagonal PDF. Entonces, bueno, vamos a verlo para que pues tengamos esta primera impresión. Entonces, de entrada, pues ya corrimos el proyecto, ya le pusimos el botón y vamos a configurar todo lo que son los enlaces. Así que continuemos. Ya hemos integrado, ya hemos corrido nuestra aplicación y llegó el momento de obtener la ruta en la cual el usuario va a acceder para poder generar información. Esto es muy importante porque nosotros a continuación vamos a crear toda la ruta y vamos a captar la acción que hace el usuario. Es decir, cuando el usuario le dé clic al botón, pues va a ir a una ruta y esta ruta pues va a ser descifrada por nuestro framework para que al final muestre información. Para que no te quede duda, vamos a ver cómo se hace este redireccionamiento de peticiones utilizando Get. Para continuar, pues bueno, aquí nosotros tenemos libros, diagonal PDF. Fíjate que cuando yo presione este botón, me debe de llevar a esta URL que es libros PDF, pero pues en este caso el controlador no tiene la información y tenemos que crear esa referencia o esa URL que propiamente va a tener toda la información de los libros. Entonces, en este caso, pues fíjate que nosotros estamos aquí, vamos a ir a la parte de rutas. Fíjate que aquí, primero este botón vamos a tener que identificarlo, que aquí vamos a tener que acceder a libros PDF, por ejemplo. Esa va a ser la ruta que vamos a crear. Pero para crear esta ruta, vamos a irnos directamente a lo que es el web, que es el road, que está en roads. Vamos a irnos aquí al archivo y vamos a crear lo siguiente. Aquí cabe recalcar que toda la información que nosotros vamos a recepcionar es por vía URL, o en este caso get. Entonces vamos a tener que crear nuestra referencia, así como lo hemos creado aquí. Fíjate, vamos a poner aquí road get y aquí le vamos a poner la siguiente dirección. Voy a ponérselo manualmente. Libros, aquí PDF. ¿Qué sería esta ruta? Entonces fíjate que esta ruta sería libros PDF y diría welcome, que sería una vista de welcome. Entonces, en este caso, nosotros simplemente estamos poniendo esta ruta porque no hemos creado lo que es propiamente el controlador ni la vista que va a tener los datos. Entonces, simplemente, fíjate, cuando yo le pongo libros, diagonal PDF, me muestra lo que es la vista, que en este caso es welcome. ¿Qué pasa si nosotros queremos crear, pues en este caso, una referencia o en este caso un controlador que nos muestre la información? Vamos a crearlo de la siguiente forma. Aquí nosotros identificamos que esto es un libro. Podemos utilizar lo que es libros controller. Así que vamos a irnos al controlador y aquí en el controlador, fíjate que vamos a tener que ubicarnos aquí en HTTP controller. Vamos a tener que buscar el que es libros controller. Y vamos a crear lo que es el método. Aquí en la parte, por ejemplo, tengo lo que es el index. Aquí en la parte de arriba tenemos el create. Vamos a crear un método igualito al index, porque el index va a tener toda la información. Aquí simplemente, bueno, vamos a quitar esto. Así. Vamos a poner esto acá. Y vamos a crear lo que es PDF. El método PDF. Nada más así. Sería public function PDF y pues consulta de lo que es los libros. En este caso ya tenemos los libros y como ya tenemos los libros, vamos a crear un archivo adentro de la vista en la parte de libros. Vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a poner pdf.blade.png.
PHP, que es el archivo que nosotros vamos a estar consultando. Aquí simplemente le voy a poner pues una estructura HTML y le vamos a poner hola, soy tu reporte. Le vamos a poner esto, soy tu reporte, aquí. Y después con esta ruta PDF, nosotros vamos a llamar a esta vista. Pero para que nosotros llamemos a esta vista, pues fíjate que tenemos que identificar dónde está. Aquí acuérdate que las vistas, ¿cómo se llaman? Las vistas las podemos llamar de la siguiente forma. Return view, aquí. Libros, en este caso, create. Vamos a poner libros, PDF. Y le vamos a poner punto y coma. Entonces, en este caso, PDF va a ser el que va a acceder. Ese es el método que está dentro del libros controller. Y voy a recuperar registros y después voy a mostrar lo que es la vista. No estoy pasando datos todavía, simplemente estoy asignando. Si quiero puedo borrarlo, puedo comentarlo, etcétera. Nada más lo voy a poner porque lo voy a necesitar. Libros PDF, pues es este PDF Blade que dice hola, soy tu reporte, que es el que va a tener la estructura. Y en la parte de web, aquí viene algo interesante porque nosotros pusimos que nos muestre una vista por default. Ahora vamos a cambiar lo que es este elemento. Por ejemplo, en este caso, aquí lo tenemos, lo voy a copiar directo. Fíjate cómo lo voy a poner, porque voy a hacer lo siguiente. De app http controllers voy a irme a libros controller, ya no va a ser home controller, y voy a acceder al método, en este caso, PDF. Y le voy a poner aquí libros.pdf, porque con libros.pdf es con el que voy a acceder a esta URL. ¿Sí? Le vamos a poner punto y coma para que no cause errores. Y fíjate qué va a suceder en nuestra aplicación. Nosotros ya podemos actualizar y pues vamos a ver qué dice acá. Hola, soy tu reporte. Con esto pues ya tenemos nuestro primer HTML. Ya integramos esta ruta que era la parte más importante. Ya creamos adentro del controlador nuestro método que está recuperando datos, pero aún no vemos, y que se está mostrando la vista que hemos creado aquí de nuestro documento PDF, listo para convertirlo. Es decir, tenemos el HTML, pero lo vamos a convertir en un documento PDF. Así que continuemos. Ya hemos canalizado toda la solicitud que hace el usuario. En este caso vamos a trabajar con los registros que le vamos a mostrar al usuario, pero lo vamos a hacer porque tenemos un único objetivo: convertir estos registros o este documento HTML en un documento PDF. Te voy a sugerir que antes de que empieces a convertir el documento PDF, prepares toda la información que va a ser necesaria, como si estuvieras trabajando sin la generación del PDF. Esto va a ser muy importante porque te va a dar una idea de qué información va a aparecer o qué información se va a transformar al documento PDF. Así que vamos a continuar para que tengas una mejor perspectiva de lo que estamos haciendo. Ahora bien, nosotros ya tenemos lo que es la estructura de nuestro documento HTML, pero pues la información no está llegando todavía. Nosotros tenemos que ver que la información llegue y tenemos que probar pues que los datos propiamente pasen directamente a lo que es esta vista. Entonces vamos a pasárselo para que veamos qué sucede y armemos la estructura básica de nuestro archivo. Entonces en este caso, fíjate que acá, pues bueno, vamos a utilizar Compact nuevamente. Aquí lo voy a poner y le voy a poner lo que son libros, que en este caso lo vamos a enviar propiamente como un libro. Fíjate que aquí ya tenemos la información, le estamos pasando lo que son los libros, o en este caso, bueno, esos libros están accediendo a todos los libros que están en la base de datos y se los está pasando directamente a la vista. ¿Para qué queremos mostrarlo en la vista? Simplemente para que pues en nuestro reporte aparezcan esos datos. Aquí viene algo importante porque tú te podrías estar preguntando, bueno, ¿aquí enlistamos los libros? Sí, necesitas una instrucción eloquent, en este caso con el ORM, si quisieras sacar datos diferentes, si quisieras consultar, por ejemplo, por fecha, pues lo único que tienes que hacer es alterar esta instrucción porque al final estamos trabajando como si fuera pues propiamente una vista. Pero todavía no hemos instalado lo que es el generador de PDF, así que lo que estamos haciendo ahora es simplemente fabricar nuestra interfaz gráfica, o en este caso,
HTML que se va a convertir a un documento PDF. Entonces, fíjate, bueno, aquí vamos a ir en IndexBlade, fíjate en donde me fui. Voy a copiar todo lo que es la tabla. En este caso lo voy a seleccionar tal cual, fíjate, aquí, sin estilos, sin nada, nada más lo voy a copiar y lo voy a llevar aquí en el body y lo voy a pegar. Fíjate que lo estoy pegando, pero pues tiene la información propiamente de los libros. Ya voy a validar, o en este caso voy a evaluar. Aquí nada más va a aparecer un detalle, en este caso, porque la I no le estoy pasando como parámetro, como lo había yo hecho antes. Entonces simplemente lo vamos a borrar y lo volvemos a guardar. Aquí el objetivo es que tú veas que ya tenemos los registros de los libros que vamos a mostrar pues propiamente en el reporte, ¿sí? Aquí es un punto donde tú ya vas a poder, por ejemplo, poner varios elementos, como por ejemplo el título, aquí en este caso, y poder adecuarlo. Fíjate que aquí la adecuación que estamos haciendo es poner la lista de libros. Aquí le estoy poniendo categoría. Puede ser que en este caso yo no necesite el número, así que vamos a omitirlo. Puedes ponerlo, lo podemos poner el numerito, el 1, 2, 3, 4, pero pues tendríamos que alterar todo esto y tendríamos que pasar ese valor. Por ejemplo, en este caso tendríamos que pasar todo esto y ponerle el valor. El detalle aquí simplemente es que pues no se lo vamos a agregar y le vamos a quitar también lo que son los botones. Esta parte de acción va a ser algo sencillo y le vamos a quitar lo que es esta columna, la columna de botones. Fíjate que es algo muy sencillo porque al final estamos haciendo nada más la lista de los elementos que requerimos, que es la categoría y el nombre propiamente de lo que es el libro. Entonces fíjate que va a ser muy sencillito porque nuestro objetivo es simplemente pues hacer ese reporte utilizando estos datos. Entonces aquí lo tenemos, no tiene estilos, se ve un poco feo, no importa, realmente no importa porque pues nosotros vamos a tener que agregarle algunas clases, ¿sí? Y esas clases pues le van a dar forma. Ahorita lo que necesitamos es que ya tengamos este formato listo para convertirlo a PDF y que tú puedas adecuarlo o pasarle ciertas propiedades para que se transforme. Entonces, vamos a continuar. Ya hemos trabajado con lo que son las rutas, el botón, ya tenemos agregado la información y llegó el momento clave realmente del video. ¿Por qué? Porque ahora vamos a integrar DOM PDF y pues esta herramienta nos va a permitir convertir toda la información que ya preparamos en un documento PDF. Esta es la clave del video porque sin esta herramienta no vamos a poder avanzar y pues nada del video tendría sentido. Así que esta parte es muy importante y te invito a verla porque es algo muy sencillo. Ya tenemos aquí nuestro documento, en este caso documento HTML que vamos a transformar propiamente en un documento PDF y vamos a continuar. En este caso nosotros tenemos aquí lo que es nuestro CRUD y ya tenemos nuestro botón. Cuando nosotros presionamos aquí, pues propiamente, este botón nos debe de llevar propiamente a esa URL que sería diagonal PDF. Entonces, bueno, aquí es donde está la ruta. Vamos a hacer ese cambio y después pues vamos a instalar propiamente nuestra librería, nuestra extensión que nos va a servir para poder convertir ese documento HTML a un documento PDF. Pero bueno, para que nosotros no tengamos problemas, pues vamos a regresarnos aquí al libro, que sería el que está en Views, Libro, en esta parte el index.blade. Vamos a buscar el que está aquí, que sería PDF y le ponemos libros.pdf. Fíjate que este nombre nosotros ya lo hemos puesto aquí en el web, aquí en la parte libros.pdf, que sería propiamente esta ruta con ese nombre. Si nosotros no le ponemos esa ruta, pues nos podría marcar error porque no la va a identificar o no la va a buscar. Entonces, bueno, vamos a regresar. Vamos a darnos cuenta que antes nos dirigía este botón propiamente a lo que es Create New, pero ahorita le damos clic en PDF y nos lleva a esta URL. Muy bien, ya tenemos esto y ahora, bueno, te voy a dejar esta URL en la descripción del video y aquí nosotros podemos observar que tenemos, bueno, algunas instrucciones que nos van a ayudar a crear
nuestro documento PDF a partir de la integración o el requerimiento de nuestro paquete, en este caso, que vamos a utilizar, que se llama Laravel DOM PDF. Entonces, vamos a copiar esta instrucción que dice composer require, ¿sí? Y que dice acá varry bdh diagonal Laravel DOM PDF. Vamos a copiarlo. Y aquí en nuestra consola, nosotros tenemos que detener pues toda todo el proyecto. Aquí le vamos a dar control C y vamos a pegar esa instrucción que va a ser composer require y le vamos a dar en enter. Con esto, pues nosotros ya estamos preparando prácticamente todo. Ya tenemos nuestro botón, ya tenemos nuestro documento HTML que vamos a transformar en PDF y ahora requerimos, pues propiamente integrar esta herramienta que nos va a ayudar a transformar ese documento HTML en un documento PDF. Entonces, bueno, ya con la instalación nosotros vamos a tener que hacer algunos ajustes y adecuaciones, pero pues esas adecuaciones son muy sencillas. Vamos a esperar un poco mientras se actualiza todo y se instala. Una vez que termina lo que es la instalación, pues como puedes darte cuenta, todo se integró. Ya podemos trabajar pues con esta librería que nos va a permitir integrar pues todo un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a transformar lo que es el HTML a PDF. Entonces, bueno, aquí tenemos pues ya listo lo que es la instalación. Vamos a buscar aquí en la parte de arriba, vamos a comprimir todo esto, vamos a contraerlo y vamos a buscar la carpeta que se llama config. Vamos a buscar app.php. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque propiamente en la documentación aquí nosotros ya lo instalamos, pero para hacer uso de la clase, en este caso PDF, o llamarla como PDF y nosotros podamos utilizar las instrucciones que están aquí, por ejemplo, a la hora de convertir un archivo HTML a PDF, pues vamos a tener que llamar pues a ese PDF, como lo estamos viendo aquí, pues estas instrucciones nos van a servir. Pero bueno, vamos a hacer primero esto que es copiar aquí esta línea para que podamos integrarlo aquí en nuestras app.php. ¿Dónde lo vamos a integrar? Nosotros vamos a buscar en donde es aliases. Aquí lo vamos a buscar y aquí donde está view le vamos a poner PDF y vamos a hacer esto. Listo. Ya lo integramos, ya lo tenemos todo integrado y ahora pues vamos a correr un ejemplo. El ejemplo que vamos a correr es propiamente este que está aquí. Así vamos a copiar esto, ¿sí? O vamos a hacer este ejemplo para que nosotros podamos ejecutarlo primero y después ver qué sucede. Aquí fíjate que, bueno, no va a ser necesario propiamente hacer todo esto. Simplemente vamos a correr un ejemplo y vamos a ver cómo funciona. Aquí vamos a quitar esta parte. Vamos a ubicarnos acá en libro controller y vamos a hacer esto, que sería, te lo voy a comentar en corto, es cargar lo que es el PDF aquí y retornar en string ese PDF. Pero antes de continuar, nosotros tenemos que integrarlo aquí, use PDF, que sería ya esta clase que vamos a utilizar, que propiamente es la que habíamos utilizado o la que pegamos en nuestro config, o en este caso app.php. Entonces, para hacer uso de este PDF, nosotros vamos a tener que reemplazar algunas instrucciones directas, por ejemplo, en este caso, algunas instrucciones que vamos a requerir. Por ejemplo, en este caso, PDF, y vamos a crear lo que es el objeto, dos puntos. En este caso vamos a ponerle load view, porque vamos a cargar lo que es la vista. Aquí fíjate que vamos a poner load view, vamos a ponerle libros, que en este caso va a ser libro.pdf, es el nombre de lo que es la vista que está en libro.pdf y le vamos a pasar información. Esta información que le vamos a pasar, pues propiamente está entre corchetes. Vamos a indicar que le vamos a pasar lo que son los libros, pero también vamos a asignarle el valor que está en libros, que sería esta parte. Entonces aquí fíjate cómo estoy pasando la información libros como una variable libros y se la estoy pasando a la vista. Y después, bueno, aquí en el load.html lo voy a dejar para que veas cómo funciona. Entonces vamos a guardarlo y actualizamos. A la hora de poner aquí lo que es el servidor, php artisan serve y corremos.
Vamos a esperar un cierto tiempo, se inicializa nuevamente lo que es el servidor. Puedes saber, pues bueno, ya tenemos abierto lo que es los libros, solo es actualizarlo. Vamos a esperar un cierto tiempo. Y a la hora de actualizarlo, pues ya lo tenemos a disposición. Vamos a presionar lo que es el botón PDF y vamos a ver que ya se está generando lo que es un PDF que dice test. Esto significa que, ojo, aquí nosotros tenemos puesto load.html en un documento HTML, aquí, pero también cargamos lo que es el PDF. Entonces, si nosotros hacemos aquí propiamente esto, vamos a comentar esta parte, vamos a ver que nada más se va a cargar lo que es libro PDF, un template, y se va a mostrar propiamente aquí. Entonces, este ejemplo únicamente me va a servir pues para ver que realmente ya se instaló esta librería. Entonces, fíjate cómo aquí ya está el documento y vamos a continuar ajustando algunas cosas para que ya quede mi reporte en PDF. Ya hemos creado el documento PDF y aquí cabe recalcar que tú puedes adaptar el diseño, tú puedes adaptar la información, la cantidad de registros que se piden. Puedes adaptarlo para que se adecue a tu necesidad. Por ejemplo, ahora ya generamos un reporte, pero también puede ser que generes un certificado, un documento que solo tiene 2, 3 datos, como por ejemplo una carta de recomendación por empleado u otro formato. Es muy importante que sepas que nosotros podemos integrarle estilos a este documento PDF y eso va a ser de vital importancia para ti. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ponerle colores, por ejemplo, corporativos del mismo proyecto. Si utilizamos un color verde, un color naranja, un color rojo, pues con esta implementación vas a poder hacer dichas adecuaciones y pues para que tu reporte quede presentable. Así que vamos a ver un ejemplo de cómo se implementan los CSS utilizando este generador de PDFs. Una vez que nosotros ya tenemos lo que es pues este reporte aquí en la lista, nosotros, fíjate, ahorita pues nuestro reporte no tiene estilos. Y esto es algo que pues definitivamente nosotros pues no vamos a permitir porque pues necesitamos ponerle estilos. Vamos a poner algunos ajustes acá. Fíjate que esto ya no lo necesitamos porque ya utilizamos directamente el DOM PDF, que en este caso pues sería PDF, el load view, nombre de la vista, libro, PDF, le paso los libros y pues aquí tenemos lo que es nuestro documento. Nuestro documento PDF no tiene estilos, es decir, no tiene diseño y nosotros le podemos crear, si tú quieres acá, por ejemplo, crear en línea estilos o incluirlos. Pero sucede algo curioso con esto de la inclusión de estilos, porque nosotros si nos vamos acá a Layout y ponemos directamente el link que tenemos aquí en la parte de abajo, que son los estilos propios de Laravel, que ya se crearon, vamos a utilizarlos, pero pues tú puedes observar que aquí apunta a CSS app, aquí está, app.css. Tú puedes crear tus propios estilos, inclusive puedes ponerle pdf.css y darle estilos a todo lo que se va a mostrar. No lo vamos a hacer acá, pero vamos a utilizar esos estilos para que tenga propiamente nuestro documento HTML. Pero aquí va a pasar algo curioso. Si nosotros ponemos directamente esta ruta, de alguna forma va a ser lógico que funcione porque ya tiene esos estilos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, podemos irnos con pues este pequeño detalle de que si lo ponemos y decimos, bueno, ya incluimos la hoja de estilos, ya no va a pasar nada, sí se va a mostrar propiamente los estilos y se van a respetar, pues no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque la ruta que tiene pues no es directamente del disco duro. Es decir, para que DOM PDF funcione necesitamos poner la ruta directa, la cual está el archivo CSS para que se haga la inclusión. Si nosotros la ponemos como HTTP, etcétera, pues no va a funcionar. O en este caso, pues estamos viendo que tarda un poco. Es porque no está encontrando ese archivo y al final va a mostrar lo mismo que estamos viendo en pantalla. Como te puedes dar cuenta, el resultado es prácticamente el mismo, pero tardó un poco porque no se encontraron pues, realmente los archivos. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño y ligero cambio. Aquí vamos a poner una cierta instrucción que nos va a ayudar
a ubicar los archivos o en este caso a poner los archivos donde pertenecen. Entonces aquí donde dice asset le vamos a cambiar a public-path. Y esto pues nos va a permitir acceder directamente a la URL, pero en este caso directamente del disco duro, a el archivo CSS, app CSS. Y vamos a ponerle acá también en la parte de red, vamos a ponerle type igual y vamos a ponerle text diagonal CSS. Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo reacciona. Entonces aquí lo tenemos, vamos a actualizarlo nuevamente, va a tardar un poco, pero pues ya va a tener directamente los estilos. En caso dado de que tengamos este detalle, aquí por ejemplo nosotros vemos que tenemos un detalle. Esto es propiamente del sistema operativo. Fíjate que me está marcando un error o un detalle porque está escribiendo directamente en el disco. No es error del código. Realmente es porque no existe una carpeta llamada fonts en storage y yo tengo que crearla porque ahí se va a almacenar pues cierta información de que la librería maneja para poder mostrarte pues propiamente este PDF. Entonces este error te lo puedes encontrar directamente cuando hagas la prueba porque va a estar creando este tipo de fonts directamente en nuestra carpeta. Entonces vamos a buscar librería storage. Aquí tengo por ejemplo la ruta. Fíjate que estoy buscando sistema librería storage. Pues en este caso, pues bueno, yo lo estoy manejando propiamente con lo que es Mac, pero en este caso simplemente es por la cuestión de permisos y que no existe pues directamente ese archivo. Entonces en Storage voy a crear acá pues una nueva carpeta y le voy a poner Fonts. Aquí es donde se va a almacenar la información. Fíjate que ya estamos en Storage y no hay eso. Y pues si hubiera algún detalle, por ejemplo en este caso, pues vamos a ver que de forma general pues son cuestiones de permiso. Fíjate que ya creé el archivo y ahora sí, pues tenemos lo que es la lista de los libros con los estilos propios del template del Laravel. Pero pues ya tenemos aquí un reporte sencillo de nuestro pues documento. Fíjate que aquí nos podemos ir, le podemos dar PDF y ya directamente nos lleva a lo que es esa URL y nos muestra el reporte de esos registros. Ya hemos transformado nuestro documento PDF en algo más presentable. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer algunos ajustes porque necesitamos a veces que el usuario se descargue el archivo PDF. Por otro lado, es importante también que sepas que podemos brindarle al usuario dos opciones. Una, que vea directamente en el navegador el documento PDF y otra que se descargue el archivo con un nombre determinado. Nosotros lo vamos a hacer con un nombre fijo, le vamos a poner _libros, pero tú podrías ponerle, por ejemplo, o concatenarle la fecha actual concatenándole esa información al documento que se va a crear. Así, cuando el usuario cree diferentes documentos, pues va a tener un identificador único. Inclusive tú puedes trabajar con un identificador de registro o puedes darle el nombre que tú desees. Aquí lo importante es que distingas las dos situaciones. La primera es cómo se muestra el PDF en el navegador y la segunda es cómo podemos descargarlo con un nombre específico. Va a ser muy importante que hagas esto porque si determinas qué tipo de información se va a descargar o qué tipo de información se va a ver, pues vamos a poder integrarlo correctamente a tu necesidad. Así que te voy a mostrar cómo se hace y vamos a continuar. Ya tenemos aquí nuestro reporte. En este caso te voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, aquí cabe recalcar que en nuestro template, aquí nosotros ya lo tenemos. Tenemos el uso de app CSS. Si tú quieres darle algún estilo propio a este reporte, pues puedes meter directamente el documento CSS, alterar todo el HTML y este se va a transformar en PDF. Y pues bueno, aquí nosotros utilizamos app.css y lo pusimos en la carpeta CSS. Si tú quieres crear, por ejemplo, documentos pdf.css o reporte.css y modificarle todo lo que son los estilos al HTML, pues va a ser muy sencillo de hacer. Ok, bueno, lo que vamos a pasar a hacer ahora es que, fíjate, con esta instrucción PDF stream, lo que logramos hacer
es que se muestre directamente en el navegador. Pero ¿qué pasa si yo retrocedo y quiero pues darle clic aquí, PDF, y que se descargue? Vamos a utilizar lo que es el método aquí, que vamos a ver en la parte de abajo, que es este. Propiamente este return PDF download, pues nos va a indicar que el archivo PDF que se va a generar se va a descargar con un nombre determinado. Aquí, por ejemplo, si nosotros le damos clic, pues se va a abrir el documento en el navegador, como lo hemos visto. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos pues que se descargue ese archivo? Vamos a ponerle, por ejemplo, return y vamos a ponerle libro. Le voy a poner libro y le voy a poner guión bajo, en este caso, libro. O así, libros. Nosotros le estamos diciendo que se va a descargar un archivo con este nombre, libros.pdf, pero va a tener la misma información. De tal forma que vamos a ver cómo queda, porque ahora que nosotros la actualicemos, fíjate qué va a suceder. Ya no se va a ver en el navegador. Si lo presionamos, se genera el HTML, se genera el PDF y pues como le dimos esa instrucción de descarga, aquí puedes darte cuenta en la parte de abajo, en la parte izquierda, que ya se generó ese documento. Si nosotros lo abrimos, pues ya podemos observar que ya tiene el contenido PDF que hemos trabajado con anterioridad y ya tiene hasta los estilos. Si tú quieres agregarle pues diferentes opciones, pues aquí lo vas a ver. Tiene varias opciones que nosotros podemos utilizar simplemente poniendo PDF Set Options y pues poniéndole tamaños inclusive a las hojas o poniéndoles determinados fonts. Esto también va a alterar pues de alguna forma tu documento PDF. Pero pues con esto ya tienes información para seguir trabajando con los reportes o para, en este caso, convertir documentos HTML y transformarlos a PDF con Laravel. Así que nos vemos en un próximo video. No olvides en suscribirte, comentar de cómo lo implementaste, qué te pareció y nos vemos hasta la próxima. Un gusto y un placer. Bienvenidos al canal.